si está bien para saber cómo funciona la justicia, si estamos descubriendo un montón de cosas. 7 magistrados, termina el juicio, cada uno emite su opinión, se vota y se entrega la redacción de la sentencia al bando mayoritario. Como en función de quién redacte la sentencia se sabe si el fiscal general del Estado estaba condenado o no estaba condenado, dicen, pues vamos a adelantar por si acaso el fallo y luego ya redactaremos con tiempo. Oye, si es que también nos hace conocer a nosotros cómo funciona nuestra justicia. Hola, Silvia, buenos días. Ahora sí hemos recuperado el sonido con Joaquín Bosch, magistrado, al que le quería pedir una primera opinión sobre la renuncia del fiscal general del Estado, que es la noticia de última hora que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Me parece que era lo previsible una vez se ha avanzado el fallo de la sentencia que es condenatoria. Es cierto que Álvaro García Ortiz podía haber continuado, ¿no?, el sistema de recursos que está previsto en el ordenamiento jurídico, pero en ese contexto mantenerse en el cargo sí que es cierto, como parece, según se acaba de difundir, que dice la nota de renuncia, que eso sí que afectaría a la institucionalidad de la propia Fiscalía General del Estado, y más aún cuando el Gobierno ya ha indicado que va a iniciar los trámites para la sustitución. Por tanto, me parece absolutamente comprensible. Porque si no, no lo hubieran condenado. Se supone, ¿verdad? Pero la sabemos. Explicar una cosa muy rápida. Yo he tenido el gusto de seguir el juicio minuto a minuto. Sí. Prueba no hay. Trazabilidad tampoco. No hay prueba y no hay testigos. No hay prueba, fijo. Que dicen, no, que hay un indicio, o sea, que hayamos visto, la prueba que hay es que se sentaron varios periodistas delante del juez, que esa la tenemos porque todos dijeron lo mismo, y o accedieron al email o al contenido del email en el que el novio de Ayuso decía que había cometido, que confesaba que había cometido 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. Esa es la prueba que había. El testimonio de varios periodistas diciendo que a ellos el fiscal general del Estado no se lo había pasado y lo tenían muchas horas antes que ellos. Esta es la que conocemos. El fiscal general no ha renunciado, lo han echado por delinquir y ahora está por ver si su reemplazo es José Félix Tezanos, el presidente del CIS. Es la reacción que hace el PP en Fuentes de Génova, porque todavía no hay reacción oficial. Mira, Ana, que dice que le van a sustituir Tezanos, el fiscal general del Estado, dice el PP. Bueno, creo que no cumple las condiciones. Ni una. Básicamente, el PP, que antes de hacer ese tipo de chistes malos, pues que se lea, pues puede nombrar a otra persona que sí cumpla las condiciones y también genere un cierto sentido del humor macabro en este caso, porque el caso no tiene ninguna gracia. Con todo, por más que nos ya sea habitual, es decir, este tipo de conductas no deberían parecernos normales, ¿eh? Es decir, antes hemos escuchado como el Partido Popular dice que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional favorable al fiscal sería un indulto por la puerta de atrás, ¿no? Es decir, dudando de la legitimidad o de la actividad del propio Tribunal Constitucional, si es que se presenta un recurso y si es que falla en un sentido o en otro, ¿no? Es extraño, ¿no?, pedir respeto para un tribunal cuando le faltas el respeto a otro tribunal, ¿no? O cuando se habla el viernes, por cierto, en este mismo programa, ¿no?, de que actuó por órdenes de Moncloa. Está abierta hacia el autoritarismo. Totalmente. El Partido Popular, que sí que ha nombrado jueces en el Constitucional, pero que, claro, no tiene la mayoría. El tema, Pablo, es que el Partido Popular solo pide respetos para los jueces que él propone. Entonces, bueno, eso es un clásico. Dice, no pongan en cuestión a los jueces, ¿no?, del Supremo, porque a los del Constitucional claro. los pone. A ver, yo creo que Nos entiendo que por lo que habéis estado hablando antes y decía también el magistrado Bosch, eso es lo que ha pasado en este caso. Y no nos podemos escandalizar con el Constitucional. Otro. Claro, que por ley tiene que suceder lo otro. Pero es que eso pasa en el Constitucional y eso pasa en el Constitucional. Entonces no nos podemos escandalizar cuando el Supremo hace esto y cuando el Constitucional lo lleva haciendo durante los 2 últimos años, no decir nada. Entiendo que cuando llegue la sentencia, como va a recurrir al Constitucional, lo vamos a ver si el Constitucional no hace lo mismo. No es que nos escandalicemos, es que parece raro siendo la situación excepcional que es. No, que excepcional no. A mí me parece raro siempre, antes sea esto o no. A mí me gusta verlo todo. Precisamente para evitar una filtración, que es por lo que presuntamente se condena, hasta que tengamos la sentencia, al fiscal general. O sea, que nos vienen a decir que efectivamente, lo que decía antes, se producen miles de filtraciones al año y esta es la única por la que se va a condenar a un fiscal general. Es que esa es la excepcionalidad de la cuestión.
Bueno, simplemente por aclarar el tema de los ponentes, claro, un ponente no puede dictar una sentencia, no puedes redactar una sentencia con la que no esté de acuerdo, con lo cual es una forma de funcionar normal en todos los tribunales. O sea, si tú no estás de acuerdo, tienes que designar un nuevo ponente que recoja el sentir mayoritario de la sala. Y eso lo hemos visto en el Constitucional, en el Supremo y en instancias, en otro tipo de instancias también lo hemos visto y ha sucedido, con lo cual, bueno, eso no es algo, digamos, excepcional, ¿no? No, por eso, discúlpame, por eso necesitamos saber cómo lo han hecho ahora. Bueno, si, pero si han deliberado sobre un borrador, ¿qué es lo que dice la ley que tiene que suceder? Pero que no, pero si la cuestión no es, la ley no dice que haya que lo ha deliberar dicho sobre un Joaquín borrador, Bosch, magistrado. Él ha dicho que suponía eso. Claro, o sea, él dice, no, lo que dice la ley es eso. Claro, a mí me gustaría, de verdad, tengo mucha curiosidad por saber en este caso cómo se ha deliberado. Si se ha deliberado, Pablo, sobre un borrador, que es lo que dice que debe suceder, o sea, sobre un borrador, o un poquitito de cabeza en 4 días laborables. Bueno, pero a ver. En el caso de los ERE, claro, era distinto, porque al Tribunal Supremo llegó un recurso. Es decir, los hechos se habían probado en instancias inferiores. Es la diferencia con esto. No estaba juzgando el Tribunal Supremo el caso. Llegó al Supremo un recurso. Pero aparte de todo esto, Joaquín, yo me estaba preguntando, cuando los magistrados se pusieron a deliberar, los magistrados del Supremo, en el caso de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, ellos debaten y discuten y deliberan así de cabeza, digamos, o debaten sobre un documento. Vamos a ver, por partes, aunque sea brevísimamente, sobre filtraciones, es que en esta causa contra el fiscal general ya se han producido muchas filtraciones y además de una enorme gravedad que han afectado a la intimidad del propio fiscal general, de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el tema de que se haya anticipado el fallo, efectivamente, es la primera vez que se anticipa un fallo en un procedimiento en el que se enjuician los hechos. Muy excepcionalmente, como en el caso de los ERE, se anticipó, pero claro, no es lo mismo una sentencia que confirma la condena anterior sin tocar, obviamente, los hechos probados y no deja incertidumbres como aquí. Claro, es una sentencia que todavía realmente, aunque se está comentando en mesa, ¿no?, cuál puede ser el motivo de condena, es que realmente se ha especulado ya tanto que incluso se considera que igual puede haber una condena no por la filtración, sino por la mera nota de prensa, lo cual abre multitud de problemas jurídicos nuevos y no sabemos, tenemos un fallo, pero no tenemos ni los hechos probados, ni cómo se llega a esa conclusión, ni en última instancia el propio objeto, ¿no?, de la condena. Sobre lo que me planteas ahora, Silvia, la dinámica habitual, que ya te digo, en este procedimiento hay muchas dinámicas que no han sido las habituales, pero lo habitual es que la magistrada ponente, Susana Polo, llevara una propuesta de sentencia, porque es la ponencia, y que se discuta sobre ella. Y que si ha habido, como se ha informado, una mayoría en el Tribunal Supremo que no está de acuerdo, entonces se hace constar cuál sería, después de esa deliberación, el fallo con los argumentos que ha apoyado la mayoría y luego se redacta la sentencia. Es cierto que el tiempo ha sido también excepcionalmente breve para lo que tarda en salir una sentencia de este tipo en el Tribunal Supremo. Por tanto, yo desconozco cuántos días ha sido objeto de deliberación la resolución que se va a dictar, pero no se ha redactado todavía, al menos eso es lo que se ha informado. Una vez se redacte, se tendrá que dar un tiempo mínimo para que se puedan redactar también los 2 votos particulares y una vez tengamos la sentencia, efectivamente, por fin podemos analizarla. Es cierto, un punto último, como dice María Peral, que la prueba no tiene por qué ser prueba directa, puede haber prueba indirecta o indiciaria, pero tendrá que valorarse por qué esos indicios llevan a la convicción del tribunal sin ninguna duda. Y también tendrá que analizarse por qué no se estima la prueba de descargo. Porque, por ejemplo, los testimonios de los periodistas, los pantallazos aportados, no generan credibilidad en el tribunal, siempre y cuando la condena sea por la filtración, que como no sabemos realmente nada, tendremos que seguir especulando. Pregunto porque, es decir, que ellos debatieron sobre un borrador, ¿no? Terminó el juicio, se realizó un borrador y sobre ese borrador debatieron los magistrados del Supremo, ¿no? Tenemos que pensar que era así. Siempre en el terreno de la especulación, lo más probable es que la magistrada ponente
planteara a la sala porque consideraba que tenía que dictarse una sentencia absolutoria al considerar que no había prueba de cargo suficiente. Se habla de deliberación al tribunal y hay 5 magistrados que consideran que sí que hay prueba de cargo suficiente y la detallan. Y entonces se acuerda el nombramiento de una nueva ponencia, en este caso el presidente de la sala, Martínez Arrieta, que es el que ahora tiene que redactar lo que se ha dicho en la deliberación. No, lo digo porque si a mí no me fallan las cuentas, Irma, lo hicieron todo en 4 días laborables. A no ser que se hubiesen reunido, que pudo ser, el fin de semana. María. No. El tribunal, los 7 miembros del tribunal han estado deliberando desde el principio. Han comido juntos incluso. Vamos a ver, no pueden estar deliberando desde el principio cuando reciben nuevas pruebas y testimonios. El día 3 un segundito, Joaquín Bosch nos dice que se deliberan ya. Pero un momentito. Se puede deliberar desde el principio, pero lo que nos está diciendo el magistrado Joaquín Bosch es que termina el juicio, se elabora una ponencia, en este caso por la señora Polo, se traslada eso al resto de magistrados que componen el tribunal y en 4 días laborables, 4 días laborables todo el proceso, a no ser que se hubiesen reunido los fines de semana. En 4 días laborables, ¿no? Es lo que nos estás diciendo, Joaquín. Es cuando toman la decisión. Porque pueden estar hablando de un montón de indicios, de declaraciones y tal, pero cuando termina el juicio, aquí ha habido 4 días laborables en los que se ha decidido. Yo entiendo que la deliberación formal, evidentemente, es cuando acaba el juicio, porque está practicada toda la prueba, se emiten las conclusiones de las partes, si no, deliberarían sobre prejuicios, y esto no me parece normal. Una deliberación formal empieza cuando el ponente presenta su propuesta de sentencia con toda la prueba acabada y discuten, obviamente, los magistrados de la sala. Previamente, cuando comen o en pausas pueden comentar cosas, pero eso no es propiamente una deliberación. A mí me parece un tiempo corto para deliberar un tema de tantísima entidad, pero bueno, yo desconozco cuántas horas han dedicado, igual han estado incluso el fin de semana, lo desconozco absolutamente, pero también es cierto que una sentencia de estas características no me consta precedentes que se hayan resuelto tan rápidamente. Hay motivos que pueden explicar, efectivamente. El tema de que una nueva filtración, porque ha habido antes filtraciones en esta causa, pero que una nueva filtración desprestigiaría bastante también a la institución. El tema de que es una cuestión de enorme relevancia en la sociedad, pueden haber justificado esa rapidez, pero yo no querría que esa rapidez en la deliberación hubiera perjudicado, digamos, la calidad de la misma, y al mismo tiempo que hubiera dificultado alguna posible condena con consenso de toda la sala, porque a veces la deliberación, cuando se hacen condiciones, acaba modificando las posiciones previas y a veces incluso pues llega a posibles consensos. Es que esto es muy interesante porque Joaquín Bosch nos está hablando de lo que debe suceder. Termina el juicio, se escucha a las partes y entonces el Tribunal Supremo dice, oiga, sobre esto deliberamos, sobre esto que es un texto que entonces debe empezar a redactar una ponente. Pero lo que nos dice María es que empezaron a deliberar desde el primer día, no sobre un borrador, entiendo, sino de memoria de lo que estaban oyendo. Realmente, borradores normalmente se manejan en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Supremo se parte, a veces, con borradores, pero muchas otras veces se parte de un esquema, de un guión en el que el ponente va diciendo sus propuestas. La valoración de lo que va sucediendo en el juicio se va haciendo durante muchos días, de manera que cuando llega formalmente el primer día de deliberación no se parte de cero. Esto es como cuando tú estás preparando un estudio académico y empiezas a coger fuentes distintas, a hablar con colegas y después te pones a escribir. Bueno, pues es un procedimiento parecido. Lo anterior es deliberación. Bueno, formalmente puedes decir que no o formalmente puedes decir que sí, pero cuando llegan después del juicio... Empezaron a reunirse esa misma tarde, además. Si queréis, la deliberación formal ya se hace desde el primer día que termina el juicio por la tarde y están varias horas. Y han estado reuniéndose constantemente. Pero digamos deliberan, pero perdona, María, yo quiero que me quede claro. Sobre lo que porque mira, lo que nos está diciendo Joaquín Bosch es que tienen que deliberar sobre un texto. Y tú nos dices, se reunieron esa misma tarde. No, yo digo por lo que dice la norma. Y lo que hacen. Entonces, dice Joaquín Bosch, magistrado, que deberían haber deliberado sobre un borrador que hace una ponente, en este caso la señora Polo, que era lo que estaba previsto que sucediese.
Nos dice María que comenzaron a deliberar esa misma tarde. Hombre, entiendo que sin borrador redactado. No, sin borrador redactado, si es que se puede memoria. hacer después. No, de memoria no. Tú vas tomando notas, haces un guión y construyes la sentencia después, de hecho, muchísimas veces. Lo pudimos ver en las imágenes grabadas del juicio, no voy a decir retransmisión porque no hubo retransmisión como tal, pero bueno, en esa señal que pudimos ver los periodistas se veía como los magistrados iban tomando notas durante las declaraciones de los testigos y durante otros momentos del juicio. Ellos van tomando sus notas. Pues Joaquín, en este caso el Tribunal Supremo no ha deliberado sobre un borrador. Ha deliberado sobre los comentarios. Desde el primer día mantuvieron conversaciones, según lo que nos está diciendo María Peral, y desde el primer día deliberaron y conversaron a vuela pluma, sin tener un texto delante, para decidir si condenaban o no al fiscal general del Estado, que dice que es el sistema habitual, en contra de lo que dices tú, que es que eso sería prejuicioso. ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, la deliberación, en eso no tengo la más mínima duda, no puede empezar hasta que finaliza el juicio. Vamos, es que esto es lo que marca la ley y lo que marca el sentido común. Otra cosa serían los contactos informales, los comentarios de pasada, pero una deliberación en sentido jurídico, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de enjuiciamiento criminal, toda la legislación sobre tribunales colegiados, marca que cuando finaliza el juicio empieza la deliberación del tribunal. Obviamente, yo desconozco si en este caso hubo un borrador escrito o un guión que llevó la magistrada ponente. Evidentemente, una de las dos cosas tendría que haber estado. No puedo pensar que simplemente se plantea una sentencia improvisada, sino que tiene que haber una propuesta de sentencia. Una ponencia es una propuesta de sentencia estructurada. Puede ser más acabada o puede ser a partir de unos datos y de un guión que presenta, pero sí que tiene que haber una propuesta más o menos acabada de sentencia, en este caso absolutoria. A partir de ahí empieza la deliberación. Cuando acabaron las sesiones del tribunal, si por la tarde empezaron a deliberar, bueno, pues tenemos una tarde. Hubo varios días a continuación. Si el Tribunal Supremo estuvo todos esos días deliberando sin parar, pues puede haber habido tiempo suficiente. A mí me parece que para un tema de este tipo quizás se exigía un mayor análisis de la cuestión y más detallado. A mí me ha parecido muy rápida una sentencia de este tipo, pero si está justificado que han deliberado lo suficiente y esto no ha dañado la calidad de la deliberación, pues cuando veamos la propia sentencia también quizás entendamos mucho más cosas sobre cómo ha podido desarrollarse la deliberación. Bueno, vamos a acercarnos a Génova, la sede del Partido Popular, que va a llevar su ofensiva por el fiscal general del Estado, por la condena al fiscal general del Estado a instancias europeas esta misma semana, ¿no, Elena? Sí, y además no teníamos hasta ahora reacción a las palabras de Pedro Sánchez ayer sobre que sigue defendiendo la inocencia del fiscal general y deslizando esa idea de un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero ya fuentes de Génova nos anticipan que creen que esa idea de ir al Constitucional es una suerte de indulto por la puerta de atrás, que el Gobierno podía indultarle directamente en Consejo de Ministros o acudir, dicen, a un subordinado, como consideran al presidente del Constitucional, a Conde Pumpido. Recuerdan además que este tribunal ya rebajó las penas a Chávez y Griñán. Acaba de bajar corriendo, lógicamente, Irma Frigenti, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a abundar un poquitito en esa carta que ha enviado el fiscal general del Estado, exfiscal ya, porque ha renunciado, al ministro de Justicia para comunicarle que deja el puesto. Sí, bueno, su cese se hará efectivo una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual hasta ese momento sigue siendo fiscal general. Y en esa carta lo que dice es que, presenta esta renuncia por respeto, dice, a las resoluciones judiciales y por su voluntad de proteger a la Fiscalía Española y a sus fiscales. También dice que es un acto que le debe no solo al Ministerio Fiscal, sino a la ciudadanía. Y bueno, dice que lo hace después de haber conocido ese fallo del Tribunal Supremo, que es lo que le ha determinado a tomar esta decisión. Dice también que tiene el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional. Eso es lo que le dice García Ortiz a Bolaños en esa carta que le ha remitido. ¿En algún momento de esa carta del fiscal general del Estado en la que comunica su renuncia
critica de alguna manera el fallo del Supremo, Irma? No, de hecho lo que dice es que renuncia precisamente por respeto a las decisiones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía, con lo cual no hay crítica. Es una carta muy escueta, apenas son 2 folios y bueno, pues lo que dice es eso, no hay ninguna crítica. Sánchez no ha querido dar demasiadas pistas sobre el sustituto de García Ortiz. Personas con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico, con un conocimiento importante de la materia. Esos son los requisitos que establece la ley. El fiscal general se elegirá entre juristas españoles de reconocido prestigio, con más de 15 años de experiencia. Los únicos excluidos son aquellos que hayan ocupado un cargo público en los últimos 5 años. El presidente dice que ya están en ello. Hemos abierto ya e iniciado el procedimiento de sustitución. Una vez propuesto, debe valorarlo el Consejo General del Poder Judicial. Su informe no es vinculante y suele avalar la idoneidad de la candidatura. Solo la ha rechazado una vez, en 2023, cuando García Ortiz renovaba el cargo. El mismo pleno de mayoría conservadora, que le había dado su confianza año y medio antes, se la retiró tras la sentencia del Supremo que anulaba el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, acusando a García Ortiz de desviación de poder. Tras el informe del Consejo, el Gobierno informará al Congreso para que el candidato pueda comparecer en la comisión que corresponda y se valore su idoneidad. El proceso culmina cuando, una vez nombrado por el rey, el candidato toma posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Bueno, a partir de ahora, entonces, Irma, nos comentabas cuál era el proceso para seleccionar al nuevo candidato. Vamos a detenernos un instante precisamente en la carta que les vamos a mostrar, la carta a través de la que el fiscal general del Estado ha presentado su renuncia esta misma mañana al ministro de Justicia, Irma. Sí, eso es. En esa carta, bueno, pues lo que dice es eso, que lo hace por respeto a las resoluciones judiciales, porque quiere seguir protegiendo a la Fiscalía y que se lo debe no solo al Ministerio Fiscal, sino también a la ciudadanía española. Pero además, en la parte final de la carta, dice que agradece mucho la confianza que el Gobierno depositó en él cuando le propuso como fiscal general del Estado en julio de 2022 y que esta renuncia es una forma de devolverle esa confianza al Gobierno. Dice también que ahora mismo, una vez se ha conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de la responsabilidad de fiscal general del Estado. Ana. Sí, bueno, yo creo que el proceso de designación va a ser complicado y, como contabas antes, es verdad que Álvaro García Ortiz siempre ha llevado una losa encima por el hecho de ser el sucesor de un nombramiento que nunca se tenía que haber producido, que es de una ministra de Justicia que pasará a fiscal general del Estado. Eso es así. Y él, que era la persona de máxima confianza, creo que en cierta manera, por parte de sus compañeros, mayoría conservadora después, y con otro nombramiento a mayores de Dolores Delgado, que debería de ser un nombramiento normal y habitual, como los que se producen habitualmente en estos sectores, se convirtió en otro motivo de disputa y se convirtió en otra losa, o fue pesando más en la losa del fiscal general, hasta que hemos llegado hasta aquí, que es el proceso más incomprensible, en mi opinión, de cuantos se han celebrado en democracia, además del procés catalán, por supuesto. No tan claro que tenía que haber dimitido, ¿no? Porque una de las consecuencias de esta sentencia es que desde ya una estrategia de defensa viable en España es ir contra la Fiscalía. Porque esta sentencia lo que deja claro es que el derecho que tiene la Fiscalía a esclarecer la verdad queda limitado, al parecer, por la privacidad de las personas que son investigadas, ¿no? Para que la gente entienda lo que estoy diciendo, se ha sentado un precedente por el cual, a partir de ahora, ir contra el fiscal, mentir sobre lo que el fiscal haya dicho, haya dejado de decir, haya ofrecido o dejado de ofrecer. No hablo solo del fiscal general, hablo de cualquier fiscal. Pues se convierte en una estrategia viable de defensa para después llevarlo ante el tribunal, provocar que tenga que ser apartado de la causa e incluso provocar la nulidad del juicio, que es una de las graves
uno de los graves precedentes que se sientan aquí, ¿no? Las dos posturas yo creo que tienen pros y contras, dimitir, no dimitir. Yo sinceramente creo que el mejor servicio que se le podía prestar a la Fiscalía era aguantar hasta el final, aunque solo sea para reforzar el precedente. Solo hay que pensar hasta el final, que es hasta conocer el argumento de la sentencia. No, hasta una vez que hay condena, el argumento de la sentencia, en todo caso, ya es una cuestión legal, ya tiene un interés legal, políticamente ya no tiene más salida. Es decir, puestos a dimitir lo antes posible. Es decir, una vez que ya ha sido condenado y que ya no hay más opciones, pues a mí me parece bien que haya acabado con esta agonía lo antes posible. Yo me refería más a antes de que hubiera una sentencia. Si la sentencia hubiera sido absolutoria, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos cuestión fiscal, debería haber dimitido, o como en tantos casos anteriores estaríamos lamentando el daño reputacional causado a una persona que tuvo que dimitir por una cuestión que finalmente se demostró que no era tal y como se planteaba, ¿no? Pero bueno, es un debate abierto, ¿eh? Yo creo que depende mucho de las circunstancias, del tipo de acusación, del tipo de delito, es decir, hay múltiples variables. Yo creo que en este asunto concreto y por esta acusación en concreto y tal y como se había desarrollado la instrucción, yo entiendo la postura del fiscal general. Dicho esto, a mí es que todo esto me parece extraordinariamente excepcional. Es decir, no entiendo la urgencia que tuvo el Tribunal Supremo en emitir un fallo sin sentencia en apenas una semana. O sea, no sé si había alguien en España que reclamara esa urgencia y que no se abriera paso, pues como vimos en otras sentencias trascendentes. Estaremos todos de acuerdo en que esta es una sentencia trascendente, como vimos, por ejemplo, en el caso del proceso, donde se agotaron todas las opciones para tratar de buscar la unanimidad. Es decir, no entiendo por qué no se agotaron todas las opciones, no entiendo cuál era la urgencia de publicar el fallo sin la sentencia, entre otras cosas porque el fiscal general ha dimitido, sabe que ha sido condenado, pero no sabe por qué. No sabe cuál es el argumento, ni las pruebas que ha valorado el Tribunal Supremo. Tú sabes que ha sido condenado, pero desconoces... De hecho, no sabe si ha sido condenado por la nota, de la que él ya se declaró responsable desde el primer minuto, o por la filtración. Es que este es un segundo elemento. Claro. Es decir, claro, como no tenemos sentencia, se abre paso a la especulación. A lo mejor no tenemos sentencia para poder decir que estamos criticando una sentencia que no conocemos. Yo no estoy criticando la sentencia, que quede claro. Yo lo que estoy cuestionando es el debate que está surgiendo alrededor. Es decir, yo creía, y supongo que la mayoría de nuestros oyentes también, que estaba asistiendo a una vista oral en lo que se juzgaba en la presunta filtración de un correo. Pero ahora parece, según las especulaciones que van saliendo, que no, que también se juzgaba la nota de prensa. Con lo cual, una cosa que nos explicaban en la Facultad de Derecho, ¿no? Es que en el proceso penal tenía que estar muy claro cuál era el objeto del proceso. Bueno, a mí sinceramente ya me genera muchas dudas, ¿no? Más cosas que han surgido a lo largo de la vista oral que seguramente serán o no aclaradas en la sentencia. Pero yo quiero llamar la atención sobre la excepcionalidad de que el fiscal general del Estado haya tenido que irse a su casa condenado por una sentencia que yo creo que es relevante, en la que no conoce todavía el razonamiento jurídico que le ha llevado a la condena. De hecho, sobre esto que estabas diciendo, recordábamos el viernes, después de conocer el fallo, como el abogado defensor del fiscal, en un momento de sus alegatos finales, dijo aquello de, es que exactamente no sé de qué nos estamos defendiendo, porque no tenía claro si estaban defendiéndose o de la filtración, que por ahí había empezado todo, o de la nota, y la nota no tenía duda que la responsabilidad, porque la había asumido él desde el primer momento, era del fiscal general del Estado. Esa es una de las cosas que tendrá que aclarar el Supremo, porque fue el Supremo el que derivó la investigación al correo y el que dijo en pronunciamiento formal que en la nota no había nada aparentemente no era relevante. Si ese cambio se ha producido, será una de las cosas que tendrá que aclarar la sentencia. ¿En qué momento y por qué se produce ese cambio? Carlos. Sí, no, el fiscal general del Estado hace muy bien en renunciar, empezar la semana con la renuncia, porque está condenado, guste más o menos, está condenado y no es presentable que un fiscal general del Estado evidentemente ejerza sus funciones. Yo, cuando hay tanta gente, empezando por sus señorías, preocupados por el bienestar de las instituciones y por la imagen y la integridad de las instituciones, sigue llamándome poderosísimamente la atención la prisa por hacer pública la sentencia. Sí. O sea, me resulta... Yo no voy a entrar a especular sobre el texto de la sentencia, entre otras cosas porque forma parte de la trampa. Es decir, yo publico el fallo y así el argumento que tengo para defenderme, está usted criticando una sentencia que no conoce. No, yo critico la urgencia. Porque la urgencia no sé exactamente qué interés general defendía.
No creo que nadie tuviera mucha prisa en conocer esa sentencia, que la diferencia entre una semana, 2 semanas, 3 semanas sería en términos jurídicos completamente irrelevantes. Y me llama mucho la atención que está claro que mucho debate jurídico no se ha querido establecer. En una sentencia que, insisto, que es trascendente, no es una sentencia más, es una sentencia que sienta un precedente, que tiene gravísimas consecuencias desde el punto de vista de lo que puede y lo que no puede hacer la Fiscalía para defenderse frente a estrategias dolosas por parte de los acusados. No hablemos ya del secreto de las fuentes o el secreto profesional, no hablemos ya de la libertad de información. Hay múltiples elementos aquí a considerar. Y hombre, en 5 días, publicando antes el fallo que la sentencia, para que estemos ahora en la sombra de que dice que no deja de decir exactamente cuál era la urgencia, dónde estaba la prisa, cuál era el valor supremo que nos lleva a que el fiscal fue curioso. No, bueno, fue la coincidencia. Hay una coincidencia que me llama mucho más la atención, que es que coincida justo el día que sabemos que la feliz pareja por fin ha podido comprarse el ático. Entonces me resulta todavía mucho más dañina la coincidencia. Carlos, ¿usted cómo valora el fallo del Supremo contra el fiscal general del Estado? Bueno, pues evidentemente lo valoro con respeto. Somos un gobierno que siempre ha respetado la justicia en este país y, por tanto, como le digo, vaya por delante el respeto y el acatamiento a ese fallo, pero con las mismas le diré que no lo compartimos en absoluto. No lo compartimos y además estaba escuchando antes de entrar al magistrado Bosch. Hay una parte que yo comparto plenamente con él. Estábamos hablando de un fallo, de una futura sentencia que desde luego no es cualquier sentencia, sobre todo por el precedente que va a sentar. Y la primera cuestión que no comparto y que llama mucho la atención es que en poco menos de una semana conocimos un fallo, por cierto, sin ningún tipo de argumentación. Yo, desde luego, creo que lo razonable o lo sensato quizá hubiera sido apelar a lo que siempre ha hecho, por cierto, el Supremo, que es trabajar y buscar la unanimidad en los distintos fallos. Bueno, en este caso, en menos, como digo, en plazo de una semana, nos han avanzado un fallo sin ningún tipo de argumentación. Pero sobre todo, y lo que me parece más importante, es que todo este caso se inicia por ver quién ha filtrado unos correos electrónicos y se determina que es el fiscal general del Estado. Y, sin embargo, lo que pudimos escuchar durante el juicio es que todos esos periodistas que habían recibido ese correo electrónico, todos dijeron lo mismo, que tenían esa información mucho antes que el fiscal general del Estado y, además, y lo que me parece tan importante o más, que en ningún caso ese correo electrónico a ellos les había llegado por parte del fiscal general del Estado. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que evidentemente respetamos y acatamos el fallo, pero no lo compartimos en absoluto. Y además, le diré, entiendo también que a mucha gente le haya generado cuanto menos estupefacción. Porque ustedes desde el Gobierno mantienen su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado. Sí, y además le digo, es que pudimos escuchar claramente como grandes profesionales del periodismo, por cierto, que nadie se confunda, estaban allí participando en ese juicio en calidad de testigos y como cualquier ciudadano, obligados a contar la verdad. Y escuchamos por parte de todos ellos que en ningún caso esa filtración, ese correo electrónico, les había llegado por parte del fiscal general del Estado. Hombre, y también resultó llamativo que, sin embargo, tuviéramos que escuchar al jefe de gabinete de la señora Ayuso reconocer alegremente que su filtración no se basaba en ninguna fuente y que sí, que había mentido. Bueno, pues desgraciadamente, desafortunadamente, parece que el que ha dicho y ha reconocido perfectamente que ha mentido, queda absolutamente impune. Ministra, usted dijo el viernes, lo tengo anotado aquí, la mentira ha podido ganar a la verdad. ¿Quién ha hecho que la mentira pese más que la verdad? Sí, pues es un poco lo que yo le estoy trasladando. Vemos cómo quienes declaran en este juicio, las personas que reciben esa filtración, determinan con absoluta contundencia y además aferrados a la verdad, que es lo que tienen, que es el camino por el que tienen que transitar cuando tú eres investigado y estás declarando, que en ningún caso
habían recibido esa filtración por parte del fiscal general del Estado y, sin embargo, por otro lado, vemos, como le explicaba hace un minuto, el propio jefe de gabinete de la señora Ayuso reconoce alegremente que sí, que él había filtrado y que además, por supuesto, no basaba esa filtración en absolutamente nada y reconocía alegremente su mentira. Y por eso les hacía esa reflexión. Hay 5 magistrados conservadores que han votado en bloque en un tiempo récord a favor de condenar al fiscal general del Estado. ¿Qué peso cree usted que tuvo el factor político o ideológico a la hora de tomar una decisión sobre el futuro del fiscal general del Estado? Bueno, no voy a, es difícil, ¿no?, que yo le pueda responder, entre otras cosas porque además no conocemos todavía la sentencia. Algo también extraordinario. Nunca había pasado en el Tribunal Supremo que se hubiera adelantado un fallo sin ningún tipo de argumentación y, por tanto, mientras no conozcamos la sentencia, pues podemos, evidentemente, opinar unas cosas y otras y poder hablar sobre lo que hasta ahora conocemos, que es el fallo, y, por tanto, no una sentencia. Pero, les decía, es extraordinario porque el Supremo nunca había avanzado previamente un fallo. Y, hombre, fíjense, seguro que todo el mundo tenemos en la memoria también la sentencia del Procés, que se agotaron todas las vías precisamente para conseguir esa unanimidad de la que siempre ha hecho gala el Supremo. Y aquí entenderán, y sobre todo yo además que no soy jurista, que no deje de llamar la atención que en un fallo tan importante como este, que además, lo decía anteriormente, lógicamente genera un precedente, no se agotaran todas esas vías de un diálogo o un estudio más sereno para poder llegar a esa unanimidad y en poco menos de una semana tuviéramos ya ese fallo de una manera pública. Ministra, lo que ocurre es que si ustedes desde el Gobierno dicen, oiga, creemos en la inocencia del fiscal general del Estado, muestran su extrañeza a la hora de que se haya tomado la decisión por parte del Supremo en un tiempo récord y que se haya dado a conocer el fallo antes de la sentencia, la pregunta que le traslado es si cree que puede haber algún tipo de motivación ideológica o política que se haya metido en el Tribunal Supremo a la hora de que 5 magistrados conservadores voten en bloque contra el fiscal general del Estado. Yo le digo que como no conocemos ninguna sentencia, la opinión todas las opiniones son absolutamente respetables y, por tanto, hasta aquí me quedaré. Yo, desde luego, lo que hago es ceñirme en lo que hemos visto y lo que hemos oído estos días. Mire, a mí, si me pregunta directamente, le diré, todo este caso para mí arrancó desde una situación absolutamente anómala y el fallo, pues me parece lo mismo. Dicho de esta forma, máximo respeto, por supuesto, a ese fallo que nosotros respetamos y acatamos. Pero es que no deja de ser absolutamente llamativo y un argumento muy poderoso que se estaba juzgando quién había filtrado una información. Y ya, por supuesto, no es que quién había filtrado una información, sino que ya directamente se señalaba como culpable al fiscal general del Estado. Y, sin embargo, es que me parece profundamente llamativo, es que las personas que recibieron esa filtración solo dijeron 2 cosas, todas ellas de distintos medios de comunicación, de distintos medios, que tenían esa información mucho tiempo antes que la tenía el fiscal general del Estado, y la segunda, que me parece fundamental y muy importante, es que todos ellos, ninguno por supuesto reveló su fuente, pero todos ellos dijeron que en ningún caso esa filtración les había llegado por parte del fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno ha hablado de abuso de poder. Es una expresión literal, ministra. ¿Se refería a los jueces de la Sala Segunda del Supremo? No, en absoluto. No. ¿A quién se refería? Nosotros, miren, independientemente de que no... Si me pone el contexto de las expresiones del presidente del Gobierno, pero mire, yo lo que sí que le puedo garantizar es que, independientemente, como es el caso actual, que no coincidamos, lógicamente, y que no compartamos el fallo que hemos conocido por parte del Supremo, creo que hemos dado muestras más que suficientes durante estos 7 años al frente del Gobierno de España de respeto del Poder Judicial y la separación de poderes. Eso sí, el respeto no es óbice para que podamos criticar o no compartir los fallos que, en este caso, como le estoy diciendo, como este fallo último que conocimos esta semana pasada. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya se ha enfrentado a su Gobierno por la amnistía
y ahora por el fiscal general del Estado. ¿Usted diría que todos los actores institucionales siguen actuando de buena fe? Sí, mire, se lo acabo de decir. Desde luego, yo además como portavoz del Gobierno, por supuesto que vamos siempre a respetar, y además tiene que ser así. Aquí existen tres poderes del Estado y desde luego tenemos que ser profundamente respetuosos con el propio funcionamiento de la justicia de nuestro país, y esto no tiene que haber ninguna duda. De hecho, usted me habla de la Sala Segunda. En fin, aquí quienes hablaban de poder manejar la Sala Segunda del Tribunal Supremo nunca ha sido este Gobierno. Esto son palabras del anterior Gobierno del Partido Popular, que eran los que decían que controlaban la Sala Segunda por la parte de atrás, por la puerta de atrás. Nosotros, como le digo, máximo respeto a la justicia. Ahora bien, ese respeto es absolutamente compatible con que el Gobierno, desde luego, también pueda trasladar su inconformismo o, desde luego, su crítica o no aceptación a alguno de estos fallos, como el fallo frente al juicio del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado ha presentado esta misma mañana su dimisión al ministro de Justicia. Ministra, ¿ha pedido el Gobierno al fiscal general del Estado que dé un paso al lado? No, en absoluto. De hecho, antes de entrar a su programa, escasos minutos yo he conocido también la carta del propio fiscal general del Estado, y yo únicamente lo que podemos decir del nombre del Gobierno de España es manifestar nuestro respeto a la decisión, en este caso, de Álvaro García Ortiz, y, por supuesto, trasladarle también lo que el propio presidente del Gobierno decía ayer y también el pasado jueves el ministro de Justicia. Ahora lo que nos corresponde al Gobierno de España es activar el proceso, lógicamente, para nombrar un nuevo fiscal o una nueva fiscal general del Estado, que ya, seguro que ustedes conocen perfectamente el proceso. Tiene que haber una propuesta por parte del Gobierno de España. Posteriormente se tiene que pedir también un informe al Consejo General del Poder Judicial y, evidentemente, tendría que pasar este candidato, como saben, por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y, evidentemente, lo que sí que les puedo garantizar es que la persona que propondrá el Gobierno de España será una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico como corresponde. ¿Qué perfil están buscando, más allá de alguien con una dilatada trayectoria, ministra? Bueno, cuando conozcan la persona que proponga el Gobierno de España, seguro que podrán tener respuesta, ¿no?, a esa pregunta, pero evidentemente lo que tenemos que garantizar es una persona comprometida, como lo ha sido además durante toda su trayectoria Álvaro García Ortiz, una persona comprometida con el servicio público, con la verdad y con la ley. Y, evidentemente, además, con ese compromiso que recoge ya el propio estatuto de que tenga una trayectoria de al menos más de 15 años en la vida judicial. ¿Hombre o mujer, ministra? Bueno, seguro que se están valorando distintos perfiles. Ya se podrá imaginar que no tengo yo, desde luego, el nombre de esa persona, pero evidentemente en cuanto tengamos la persona idónea, se trasladará y ustedes, los medios de comunicación, lo conocerán inmediatamente. ¿Y el nombre del sustituto o sustituta de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado va a ir mañana al Consejo de Ministros? Todavía no le puedo avanzar esa información, porque además comprenderá que en este caso tiene que ser por parte del ministro de Justicia y, por tanto, también a propuesta del presidente del Gobierno. Y ahora mismo, en estos momentos, acabamos de recibir esa dimisión por parte del ex fiscal general del Estado. En estos momentos, se tiene que formalizar en el Consejo de Ministros, y sobre los plazos de si van a ir mañana o en las próximas semanas, ciertamente, si le dijera algo distinto les estaría engañando, y ahora mismo no le puedo concretar esa pregunta, la verdad.